¿Cómo crear una app para restaurante con AppSheet? Lo primero que hay que hacer es crear una hoja de cálculo dentro de nuestra unidad de Google Drive. Y una vez creada, configuramos el documento, le asignamos un nombre y también vamos a configurar la región donde lo estamos usando. En mi caso es México. Ahora vamos a crear las tablas del documento, que serán donde se guardará toda la información de dicha app. Nosotros vamos a ocupar 4 tablas. En este caso va a ser una que se llame mesas, otro que se llame menú, órdenes y órdenes detalles. Esto es como una pequeña base de datos hecha con una hoja de cálculo. Ahora vamos a crear lo que son las columnas que va a tener cada una de estas tablas. Cada tabla debe tener un ID, que es un identificador único que identifica cada registro o cada fila que se va a guardar. Esto es algo muy importante que se maneje dentro de cualquier tabla creada en una base de datos. Los demás son datos complementarios, ¿no? Como el nombre, el costo de lo que estamos agregando, fecha, hora inicial, la mesa a la que se asignó. Y una vez que tenemos esta información, es momento de crear ahora sí nuestra aplicación en AppSheet. Para eso le asignamos un nombre. En este caso me puse Restaurante 3 porque ya es la versión 3 que hago. Hice una, pero en esta le agregué algunas mejoras y le quité algunas cosas innecesarias. Aquí debemos seleccionar el origen de datos. En este caso es nuestra hoja de cálculo que creamos previamente en nuestra unidad de Google Drive. De forma automática, AppSheet agrega unas tablas al proyecto, pero no todas, por lo que tendremos que agregar las que falten de manera manual. Basta nada más con seleccionar nuevamente el origen de los datos en nuestra unidad de Google Drive e ir agregando cada una de las tablas que necesitemos o que hagan falta. En este caso a mí solo me agregó una y agregaré el resto de las otras 3. Después de esto hay que configurar las columnas, asignarles el tipo de dato, cómo se deben demostrar, la información, si van a ser visibles o no. Por ejemplo, en este caso mesas, indicamos que tanto el ID como el nombre es obligatorio. Podemos reasignarle el nombre para que se muestre un texto diferente en la pantalla. En el caso de menú hacemos lo mismo, decimos que todas las columnas deben ser obligatorias. Cambiamos, por ejemplo, el tipo de datos. En precio seleccionamos una columna que almacene valores tipo precio, ¿no? Esto es con el fin de que se muestren en pantalla correctamente, no solo como un número, sino con la moneda, el separador de milésimas y todo de manera correcta. Aquí en la tabla de mesas pues es igual, ¿no? El campo de fecha, indicamos que es un campo de tipo day, el total, el precio, la hora inicial y hora final, que pueda guardar un valor de tiempo, en este caso time. En la columna de ID de la mesa pues necesitamos indicar que pues es obligatorio. Vamos a decir que hace referencia a otra tabla, en este caso hace referencia a la tabla de mesas. Verificamos la fecha igualmente, indicamos que es un campo obligatorio. Podemos hacerlo desde esta pantalla secundaria, desde la pantalla principal. En este caso el campo de fecha vamos a indicar que de manera automática le asigne un valor inicial que es now, para que en el momento de que se creemos una orden, sin que nosotros tengamos que poner la fecha, de forma automática ya tenga ese valor y lo guarde dentro de nuestra
hoja de cálculo que tenemos en nuestra unidad de Drive guardada. Aquí vamos a indicar que el status va a ser un campo que va a permitir dos valores, ¿no? Para indicar cuando la orden esté abierta o esté cerrada, algo así como una lista, e indicar que el valor inicial sea abierta, así para que cuando hagamos una orden por default esta quede abierta, no tiene sentido crear una orden cerrada, no, es mejor indicar que quede abierta desde el momento en que levantamos una orden. Guardamos nuestros, hay que recordar que es importante guardar los cambios de manera constante, porque si no luego puede ser que se pierdan algunos datos. Vamos a dejar para más tarde los campos de hora inicial y hora final, que deben almacenar la hora que cuando inicia la orden y cuando la marquemos como terminada. Aquí nos marca una advertencia de que algunos campos que los hemos marcado que no se deben de mostrar, como la fecha, no tiene caso que mostremos la fecha, pero es importante guardarla, que no los hemos hecho visibles, pero no pasa nada, de manera automática AppSheet nos corrige este detalle. Ok, verificamos que todo esté bien, todas nuestras columnas. También tenemos que dar una referencia al menú. El menú se guarda en otra tabla, pero tenemos que indicar que hace una referencia al menú a través de una columna de tipo ref. Para que las referencias funcionen hay que recordar que el ID debe tener el mismo nombre. Por ejemplo, en el caso del menú, el ID se llama ID menú, entonces cuando hagamos referencia en él a través de la tabla de órdenes, también tenemos que incluirle con el mismo nombre, ID menú, para que cuando indiquemos que es un campo ref, pueda hacer referencia correctamente a él. Ahora vamos a ver las pantallas que nos agregó de manera automática. Si se fijan, nada más nos agregó una pantalla para la tabla de mesas y nos hace falta otras dos. Aquí podemos agregarla desde la acción de UX de forma manual e indicar en qué lado se deben de mostrar. Por ejemplo, el campo de mesas, pues podemos hacer que se muestre en el menú que está oculto del lado izquierdo, que es donde están los tres barritas, ¿no? Y vamos a agregar otro donde vamos a mostrar lo que son las órdenes, ¿no? Las órdenes pues queremos que estén visibles de manera accesible, no como por ejemplo las mesas, ¿no? Que pues a lo mejor las registramos una vez, pero de ahí en fuera no lo vamos a volver a hacer. Y lo mismo pasa con el menú. El menú pues una vez que se da de alta es raro que se vuelva a agregar, modificar o algo, ¿no? Entonces queremos que esté disponible en el menú emergente del lado izquierdo, no en la parte inferior de nuestra aplicación. Todo esto lo configuramos desde esta sección, ¿no? Donde se debe demostrar. Aquí podemos también cambiarle el icono que lo muestra, ¿no? Para hacerlo un poco más descriptivo en esa parte. Aquí tiene una gran variedad de iconos. Ya es cuestión de gustos, ¿no? De cómo lo queremos ver. También podemos cambiar la forma en que se muestra. En este caso queremos que se muestre como un formulario donde podemos ir mostrando que nos pida la información, pero no queremos que el ID se muestre. El ID es un campo automático, no tiene caso mostrarlo en pantalla. Solo queremos que nos pregunte, por ejemplo, el nombre, ¿no? Por ejemplo, mesa 1, mesa 2, 3 o 4.
Entonces así configuramos esta parte. Aquí indicamos qué pantalla queremos que se muestre al final, de que guarde los valores. Por ejemplo, aquí mesa 2, mesa 3, y nos regresa a la misma pantalla. Aquí capturamos 4 ejemplos, y posteriormente ahora vamos a ver la parte del menú. Cambiamos la forma en que se muestra a un formulario. Igual aquí el ID menú es visible y no es necesario que se muestren. Se fija, ocupa espacio y pareciera como un valor sin sentido, pero es muy importante tenerlo guardado. Cambiamos primero el icono que se va a utilizar para esta opción, para hacerlo un poquito más descriptivo. Ok, aquí vamos a ocultar el menú, el ID menú, perdón, para que no lo muestre en pantalla. Le cambiamos el texto, en vez de menú, nombre menú. Aquí pues son opciones que se pueden ir configurando al gusto y a las necesidades de cada quien. Indicamos la pantalla que se debe mostrar al final de cada vez que se guarda. Por ejemplo, aquí vamos a capturar una serie de ejemplos, ¿no?, junto con su precio. Los ejemplos de bebidas los guardamos y ya tenemos algunos datos de ejemplo, tanto como para el menú como en las mesas. Seleccionamos ahora, vamos a ver cómo queremos que se muestre nuestra sección de órdenes. Le asignamos un icono que sea más descriptivo. Ok, aquí vemos que ya nos permite seleccionar la mesa. Una vez que ya vinculamos nuestros datos, vamos a cambiarle el nombre para que no diga ID mesa y únicamente diga mesa. Todo esto lo configuramos desde las propiedades, si podemos llamarlo así, en la sección de los datos. Guardamos cambios y vemos cómo pues se cambia el nombre a uno más descriptivo. Aquí el estatus veo que nos permite seleccionar 2, solo deberá mostrarnos 1. Hay que corregir de num list a num únicamente. Y de esta forma solo nos permite seleccionar 1. Ok, vamos verificando, se ve que va bien. El estatus por default es abierta. Y son unas de las opciones que tenemos disponibles. Entonces, hay muchas formas de configurarlo según las necesidades. Aquí vemos que en órdenes tenemos como un pequeño menú, porque por ejemplo que nos permite eliminar, editar, pero pues no queremos que eliminen las órdenes. Entonces vamos a configurar estas acciones para que solo podamos editar únicamente. No, imagínense crear una orden y que la puedan eliminar. No, una orden puede ser abierta y cerrada, más no eliminada. Entonces dejamos únicamente la opción para editar una orden, agregar o quitar productos de la orden asignada. Vamos a configurar los campos que
que queremos que se muestren: la mesa, el status y el total. Si se fijan, el total no lo muestra, pero en este caso es porque no tenemos guardado un valor. En el momento que nosotros tengamos un valor en nuestros datos, lo va a mostrar, pero como no lo hay, no lo muestra en este caso. Exploramos el menú, ya esto en la tabla de órdenes detalles. Vamos a cambiarle también este nombre para que no se llame ID menú, para que sea un poco más descriptivo. Y aquí configuramos el precio para que lo tome de forma automática del catálogo, accediendo a través de su clave. Cantidad, pues vamos a poner que por default ponga siempre 1 en lugar de 0, que es lo que estaba ocurriendo. Vamos a hacer una operación aritmética, multiplicar el precio por la cantidad para que nos arroje el total de forma automática. Si se fijan, ya nos da el total de forma automática. Cada vez que cambiamos la cantidad, aumentamos y disminuimos. Aquí podemos ver el detalle. Vamos a la parte de diseño. Ok, vamos al menú. Esta es la parte del detalle de las órdenes y vamos a configurar qué datos queremos que nos muestre en el encabezado, que en este caso es la mesa, el status y el total. El total, como aún no se ha almacenado ese valor, no lo muestra. Vamos a poner que puede editar el status de forma rápida. Guardamos cambios y vamos a revisar nuestros datos en Excel. Si se fijan, el total estaba en 0, por eso es que no muestra nada en la pantalla. Ahora aquí aquí sí podemos apreciar el detalle y en las órdenes y el detalle, y vamos a hacer que este campo de total no esté vacío. Aquí vamos a usar una fórmula de nuestra hoja de cálculo para calcular el total. Entonces en este caso usamos la fórmula de sumarse para sumar todos los valores en el órdenes de detalle que coincidan con el número de orden de la columna que está de la columna activa, y de esta forma podemos obtener el total de todos los productos que se vayan agregando de una orden. Una vez que validamos nuestra fórmula, vamos y la vamos a integrar a nuestra aplicación y vamos a indicarle que cada que se cree un registro, inserte esta fórmula de forma automática para no tener que hacerlo nosotros manual. Entonces cada que se cree un registro, AppSheet va a insertar esta fórmula como se ve en pantalla, y vamos a indicarle que en vez de tener un campo fijo, haga referencia a un campo variable, ¿no? Si se fijan, ya nos muestra el total. Y cada que creemos una orden nueva, pues va a insertar la fórmula en el registro y de forma automática nos va a calcular el total de la orden conforme a los productos que vayamos agregando en el detalle o en la sección de órdenes detalle. Si se fijan, agregamos un valor
y lo calcula de manera automática. De repente toma un tiempo en mostrarlo en lo que se sincroniza con la hoja de cálculo. Hay forma de mejorar esto, pero bueno, eso lo dejamos para otra parte. Vamos a crear algunos ejemplos para probar que todo esté funcionando correctamente. Y aquí tenemos dos órdenes abiertas. Aquí surgió un detalle de que pues nosotros no queremos, nosotros nos interesa ver las órdenes que están vigentes únicamente, ¿no? Una vez que se cierre la orden, ya no tendría caso que nos mostrara en la pantalla de órdenes pues órdenes que están cerradas. No solo me interesan las órdenes que están abiertas, que aún no se han cerrado. Y para esto vamos a crear un slice que es como un resumen, el resumen de información de una tabla que ya está registrada, en este caso de la tabla de órdenes, y a través de un filtro decimos que queremos que nos muestre todas las órdenes que tengan un estatus de abierta. Entonces, una vez que creamos como este pequeño resumen, en la parte del diseño vamos a indicarle que en la sección de órdenes nos muestre este slide en vez de la tabla completa, solo que nos muestre este resumen. Y de esta forma, cada vez que tengamos una orden o que cerremos una orden, se dejará de mostrar en esta sección. Por ejemplo, aquí vamos a modificar una, vamos a poner en estatus de cerrada y ya no la muestra, y solo nos va a mostrar esas órdenes que se encuentran abiertas. Y ahora configuramos la hora inicial. Vamos a usar una función para que cuando se inicie la orden ponga la hora en la que se generó la orden. En este caso usamos la función timeNow, que nos da la hora en ese momento, y nos queda ahora lo que es la hora final, que en este caso vamos a tener que crear un bot. Aquí en esta parte explica de manera general que es un bot, que está compuesto por un evento que genera un proceso, y un proceso puede tener varias tareas. Entonces vamos a proceder a crear un bot. Le asignamos un nombre, puede ser el que sea, yo le elegí este nombre. Ahora tenemos que indicar qué evento va a desencadenar o qué va a dar origen a este bot. Entonces creamos un evento, le ponemos un nombre y vamos a indicar que este bot se va a generar en la tabla de órdenes. Ahora en el evento, como vemos, pues se creó un evento. Ahora necesitamos crear un proceso. Creamos un proceso, lo nombramos como queramos. Yo en este caso pues usar este nombre, ¿no?, para poder identificarlo. Y de este proceso pues tenemos que agregar un paso, ¿no?, un step como lo llaman aquí. Y dentro de este paso vamos a indicar qué tarea debe de hacer, ¿no? Aquí le indicamos que debe correr una tarea. Asignamos un nombre. Si se fijan, la tarea de cambiar datos. Y aquí vemos el evento, el proceso que ya está creado y la tarea que acabamos de crear en la respectiva pestaña. Regresamos y ahora vamos a crear una acción. La acción es la que como tal va a generar el cambio en nuestra tabla, ¿no? Vamos a decirle que esta acción en la hora final va a poner el valor del timeNow, que va a ser la hora en que se cierra la orden. Ahora si vamos a la parte de sección de acciones, vamos a ver que ahí vamos a encontrar la acción que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer la prueba. Cerramos la orden
y verificamos que ya nos puso la hora final justo como lo queríamos. Entonces ya tenemos ahora la hora inicial y la hora final. Y listo, con esto hacemos esta pequeña aplicación para restaurante. Es un ejemplo de lo que se puede hacer con AppSheet, y nos quedaría pendiente para otro video, para no alargar demasiado cómo podemos imprimir desde nuestra aplicación. Les adelanto que AppSheet de forma nativa no soporta poder imprimir, no es como comúnmente lo hacemos en la computadora, no se puede. Sin embargo, hay algunos trucos que podemos usar para poder imprimir en una impresora. Aquí podremos usar una impresora de tickets, pero para esto hay que cumplir con ciertas condiciones.